Bien, muchachos, continuaremos con la cuarta parte del teórico de máxima conservación, mínima invasión, actualidad de la ontología restauradora. En este caso abarcaremos las lesiones proximales en cuanto al diagnóstico precoz y las preparaciones o las restauraciones adhesivas de este tipo de lesiones. Ya estuvimos viendo en las primeras partes del teórico diagnóstico y tratamiento de lesiones de sitio 1 o ex clase 1. Ahora estaremos analizando lesiones de sitio 2, ex clase 2, ¿sí? O sea, lesiones de sitio 2 posteriores. Y gran parte del diagnóstico ya está complementado con lo que vimos en la primera parte del teórico, simplemente reforzaremos algún aspecto. Bien, para comenzar este concepto que nos deja MacLean, que el tratamiento de las caries proximales ha sido, y les diría que sigue siendo, la mayor preocupación de la ontología restauradora y probablemente el evento o las lesiones más destructivas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque son muchas veces diagnosticadas de forma tardía, porque muchas veces clínicamente no se observan las lesiones, son difíciles de restaurar, el acceso es complejo, la restauración y la rehabilitación en la zona proximal muchas veces es una tarea compleja, así que en definitiva, bueno, como bien MacLean dice, es un problema en la odontología de las lesiones proximales. Elderton, en una revisión de estudios sobre la prevalencia en las fallas de restauraciones proximales, esto era válido para amalgamas, pero sigue siendo válido inclusive para resinas compuestas, determinaron que una de cada tres restauraciones son insatisfactorias y que dos tercios de las superficies proximales restauradas en adultos a los 7 años necesitan retratamiento, ¿sí? Como les mencionaba, esto fue un trabajo realizado en preparaciones hechas con amalgama, pero es válido para las resinas compuestas. Y bueno, como en caras oclusales, ¿cuál es el primer hallazgo clínico visible de la caries dental? Bien, la mancha blanca, ¿sí? Es un hallazgo del examen visual. Por eso recalcamos siempre la importancia que tiene el examen visual en el diagnóstico. Ustedes esto ya lo han visto, ya lo manejan, que la mancha blanca es la primera manifestación clínica de la actividad de caries. Se observa en el esmalte, se observa como una opacidad blanquecina, ¿sí? Y histológicamente se describe como una gran pérdida de mineral por debajo de la superficie, con una superficie de esmalte prácticamente intacta. Lo que sí será importante, y aquí comienza a hilar un poco lo que es diagnóstico, es diferenciarlas de otros procesos de desmineralización, como por ejemplo la hipomineralización o inclusive la fluorosis, ¿sí? Lo importante va a ser en definitiva hacer un diagnóstico diferencial. Diferentes ejemplos de mancha blanca. La mancha blanca generalmente se genera en las zonas donde hay depósito de placa bacteriana, que suele suceder hacia gingival del ecuador dentario en piezas anteriores, por debajo del punto de contacto en piezas posteriores, ¿sí? Zona donde es difícil o es más compleja la remoción de la placa. Ven diferentes gráficos y cortes histológicos de una mancha blanca con una lesión adamantina prácticamente, una superficie adamantina prácticamente intacta y la lesión es superficial, hay una gran pérdida de mineral en la subsuperficie. Imágenes de microscopio electrónico de barrido, como se observa toda esa lesión bien porosa. Aquí se clivó la superficie del esmalte, pero ven lo que sucede por debajo del esmalte, es toda una gran zona de porosidad, ¿sí? Subsuperficial. Y en definitiva, para poder diagnosticar estas lesiones, el examen visual es fundamental, ¿sí? Muchas veces nos vamos a valer de instrumental como por ejemplo este, que son los separadores. Este es un separador de helio, este es un separador universal. Y bueno, nos va a ser muy útil en poder diagnosticar de forma visual este tipo de lesiones. Va a ser un complemento al diagnóstico visual. Subido a la plataforma, muchachos, hay un tutorial, un video de cómo se utiliza, cómo se opera el separador dentario, así que bueno, invitación para que lo puedan mirar. ¿Sí? Como se observa en esta imagen, a simple vista ningún tipo de lesión, y una vez aplicado el separador en la zona, aparece esa zona marrón.
¿sí? Con el separador, sin el separador esto prácticamente era imposible la visión. Con el separador, como aparece esa zona marronácea, inclusive alguna zona de mancha blanca también. Otro elemento, lo mismo que cuando analizamos diagnóstico en caras oclusales, es la magnificación visual. Siempre va a ser un aliado para poder observar cosas en detalle que a simple vista, sin magnificación, es difícil cuantificarlas. ¿Sí? Y bueno, y las radiografías en el diagnóstico precoz, muchachos, ustedes ya han visto que tienen poca validez para el diagnóstico precoz de lesiones en esmalte, ¿sí? Sí van a ser muy valiosas, y lo comentábamos en las primeras partes del teórico, para monitorear el límite amelodentinario o la progresión de la lesión cariosa en dentina, ¿sí? Pero son inoperantes para determinar extensión de caries mínimas en esmalte, ¿sí? Entonces, la lesión proximal puede alcanzar muchas veces el límite amelodentinario sin alteración visible de la superficie del esmalte. Y aquí las radiografías sí empiezan a tomar valor en el diagnóstico, como comentábamos, para evaluar la progresión de la caries en la dentina, ¿sí? Nos van a servir para esto, para observar del límite amelodentinario hacia dentina cómo se extiende la caries y qué profundidad alcanza la caries. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que el examen radiográfico es un examen complementario, que tampoco es 100% exacto, que siempre hay una subestimación de la desmineralización, así que lo que estamos viendo en la radiografía probablemente sea menos de lo que nos encontremos en la pieza dentaria, ¿sí? Continuaremos entonces con el tratamiento no invasivo de las lesiones de sitio 2 o lesiones proximales, muchachos. Ya sea que hagamos una terapia no invasiva o un tratamiento de mínima intervención, siempre tendremos que tener claro cuáles son los principios de esa odontología restauradora de mínima invasión. Y son aquellos que involucran la modificación de la flora oral, educación para la salud, remineralización y sellado de las lesiones sin cavitación, ya que tenemos un punto importante, intervención operatoria en aquellas lesiones ya cavitadas, ¿sí? Esto estamos reforzando un poco lo que vimos en la primera parte, y siempre que sea posible reparar las restauraciones defectuosas, en vez de levantar y quitar toda una restauración antigua, repararla, ¿sí? Porque de esa manera, bueno, estaremos preservando tejido dentario. ¿Qué sucede cuando estamos haciendo o tratando o nos enfrentamos a una lesión proximal? Bueno, se nos plantean en definitiva problemas, ¿sí? Porque bueno, es una zona compleja para tratar, es una zona donde requerimos mucha colaboración del paciente, estamos trabajando muchas veces en proximal de piezas posteriores como molares, tenemos que pedir al paciente que nos abra mucho la boca para poder acceder a la zona, el acceso es complejo de por sí, manipular materiales en esa zona es bastante complejo, y bueno, hay características de la estructura dentaria, como por ejemplo en proximal hacia gingival se adelgaza mucho el esmalte, contamos con poca cantidad de esmalte, y bueno, esas características de la estructura dentaria en la zona, en definitiva, nos traen problemas, ¿sí? Todo eso muchas veces hace que introduzcamos al paciente de forma temprana en ese ciclo de restauración dentaria sucesiva. Entonces, como mencionamos, y nos planteamos esta misma pregunta en la primera parte del teórico, ¿tratamiento invasivo o no invasivo? Debemos considerar que la lesión inicial no cavitada en la superficie lisa del esmalte es subsuperficial y puede revertirse mediante remineralización. Así que el primer paso, siempre que tengamos una lesión no cavitada, y inclusive con un examen radiográfico veamos que es una lesión que no se extiende y no está muy cerca de lo que es el tejido pulpar, bueno, trataremos de hacer aquellas medidas de no invasión, de no intervención, y bueno, el primer paso muchas veces es una terapia de remineralización. Con las posibilidades de remineralización y sellado de las lesiones cariosas en superficies lisas, los tratamientos invasivos suelen estar contraindicados para aquellas lesiones no cavitadas, ¿sí? Si no existe cavitación, trataremos de hacer todas aquellas maniobras operatorias y llevar a cabo aquellas maniobras operatorias que no involucren tallado dental. Hasta hace unos años, los tratamientos convencionales no invasivos eran aquellos preventivos que involucraban flúor y recaldent, ¿sí?
Una vez que existía cierta cavitación y se pasaba el límite melodentinario, se hacía una terapia invasiva. Inclusive en aquellos casos donde no existía cavitación, pero la lesión ya abarcaba el límite melodentinario o el tercio externo dentina, ya también se hacía un tratamiento invasivo, ¿sí? Bueno, eso ha ido cambiando y lo vamos a ir viendo. En la fotografía vemos allí la zona entre canino y primer premolar. Radiográficamente se observa el canino ya con una cavitación en esmalte y vemos toda la dentina afectada y como simplemente en el premolar aparece una pequeña zona levemente radiolúcida por debajo del límite melodentinario. ¿Cómo tratamos esta pieza? Bueno, el canino sí, hay que hacer un tratamiento invasivo porque ya existía cavitación. El premolar, como la superficie adamantina no existía cavitación, estaba intacta, bueno, se trabaja con procesos de remineralización, ¿sí? Aportándole calcio y fosfato biodisponible. Surgen también entonces alternativas de sellantes para el tratamiento de estas lesiones proximales no cavitadas. En definitiva, el sellado y el infiltrado de las lesiones de superficie lisa hoy en día es una realidad, ¿sí? Es una realidad y es algo que ustedes van a ver y van a realizar durante el curso, ¿sí? Aquellas lesiones no cavitadas proximales muchas veces las vamos a tratar con un proceso de remineralización y muchas veces con un sellado de esa superficie proximal. Entonces estas técnicas tienen el fundamento en el éxito que se han obtenido en el tratamiento de las lesiones oclusales con sellantes, fosas y fisuras, ¿sí? Se basan en sellar o infiltrar las lesiones incipientes, o sea las lesiones de mancha blanca proximales, con un material resinoso que tiene un alto índice de corrimiento. Bueno, y aquí en este gráfico, muchachos, se observa un poco lo que ha sido la historia de los sellantes en la odontología. No es nada nuevo, se trabaja con ellos hace muchos años. Se han obtenido excelentes resultados para el tratamiento, inclusive para la prevención de caries en piezas posteriores, la zona oclusal de piezas posteriores. Y bueno, hacia mediados de la década del 2000, estos dos autores, Paris y Meyer, trabajan y desarrollan polímeros, o sea, en definitiva resinas con un alto índice de penetración y alto índice de corrimiento y bueno, largan al mercado el producto Icon, que es el primer sellante infiltrante, ¿sí? Entonces, para el sellado de superficies lisas interproximales no cavitadas, estamos hablando de tratamiento no invasivo en lesiones no cavitadas proximales. Tenemos la alternativa de utilizar un sellante de fosas y fisuras aplicado en esa superficie lisa, ¿sí? Un sellante de fosas y fisuras para tratamiento de superficies oclusales aplicado en una superficie lisa proximal. O bueno, utilizar el producto Icon de la firma comercial DMG, que es un infiltrante, que es una resina con un alto índice de corrimiento, con un alto índice de penetración de la mancha blanca. El sellado de superficies lisas consiste en aplicar una fina capa de ese material de sellado sobre la superficie proximal y bueno, fotopolimerizarlo, ¿sí? Entonces primero se hace un diagnóstico, se observa que no hay cavitación clínicamente, la radiografía confirma una pequeña lesión en esmalte, una lesión en dentina que no abarca más del tercio externo, ¿sí? No hay cavitación. Muchas veces, y esto es importante tenerlo en cuenta, muchas veces nosotros tomamos una radiografía y la extensión de la lesión de caries en dentina es bastante importante, pero de todas maneras no hay cavitación del esmalte proximal. Y esto se debe a que el esmalte proximal no recibe las cargas oclusales. Probablemente una situación similar en oclusal ya se hubiera generado una cavitación, porque se hubiera fracturado el esmalte, porque este esmalte oclusal está recibiendo constantemente cargas oclusales. Pero en proximal muchas veces encontramos grandes lesiones proximales, muchas veces asintomáticas, sin cavidad en el esmalte, y bueno, se debe a eso, se debe a que reciben o no reciben directamente fuerzas oclusales. Pero un poco volviendo al tema del sellado de la superficie lisa, bueno, se hace un correcto diagnóstico, se higieniza bien la zona, se realiza una separación inmediata, ya sea con separadores o mediata con bandas de ortodoncia que se dejan de un día para el otro, de una semana para la otra. Se logra cierta separación en la zona,
se protege la pieza vecina, se aplica el ácido, el acondicionamiento, y bueno, se aplica el adhesivo y el sellante y luego se pule, ¿sí? No tiene nada de complejo, simplemente es realizar la técnica adhesiva para la colocación de un sellante en proximal con, bueno, con las características que debemos considerar en cuanto a la separación y la ubicación de las piezas. El infiltrado, como comentábamos, es la penetración de un material resinoso de alto índice de corrimiento en las porosidades de ¿qué? En las porosidades de la mancha blanca, ¿sí? Es como que si yo inyectara un material en todas esas porosidades existentes en la subsuperficie y las bloqueara, las sellara con este material. En definitiva, esta técnica desarrollada por estos dos autores, Paris y Meyer, bueno, lo que busca es, mediante un acondicionamiento de la superficie intacta del esmalte, o sea, con un ácido clorhídrico, un ácido bien fuerte, se elimina parte de ese esmalte subsuperficial y luego se aplica ese sellante que penetra en las porosidades y una vez polimerizado pasa a ser parte de la estructura del esmalte. Entonces, ¿qué ventaja presentan estos materiales? Que difunden hacia la estructura dentaria, refuerzan en gran medida la estructura dentaria, detienen la lesión y el crecimiento bacteriano, tienen un efecto estético porque al rellenar esas porosidades que, una vez que nosotros la secamos queda blanca opaca, al rellenar esas porosidades el índice de refracción de la luz es muy similar al de la pieza dentaria y se mimetizan y parece que nunca hubiera sucedido nada allí en la zona. No alteran la superficie o la anatomía dentaria porque al penetrar y rellenar la subsuperficie, la superficie queda prácticamente intacta. Y bueno, es una alternativa al tratamiento odontológico restaurador, ¿sí? Lo que mencionábamos hoy. Hoy, de repente, hace unos años, cuando nosotros veíamos esta imagen, aunque no estuviera cavitada, pero veíamos que en la imagen había afectación de dentina, de una lesión dentina, bueno, hacíamos ya una operatoria invasiva. Hoy en día, al igual que lo que sucede en las superficies oclusales, hoy en día, aunque tengamos una lesión cariosa, una imagen de lesión cariosa en el tercio externo de dentina, si no tenemos cavitación no vamos a hacer odontología restauradora, ¿sí? La odontología restauradora estará reservada en definitiva para aquellas lesiones cavitadas o aquellas lesiones en dentina muy profunda que bueno, involucre una pérdida de resistencia en la pieza. Indicaciones, como mencionamos, en aquellas lesiones incipientes de superficies lisas que no estén cavitadas y cuya extensión no supere el tercio externo dentinal. ¿Sí? Aquí ven, inicial del molar, pequeña lesión en el esmalte que se observa, en dentina prácticamente nada, y se puede aplicar el producto. El Icon es el producto, este producto que hablábamos, este sellante infiltrante, ¿sí? Desarrollado a base de Tecma y BGMA, se lanzó en el año 2009 y bueno, tiene la novedad, tiene este aplicador que es bien práctico para justamente el sellado de las superficies proximales, ¿sí? Esta pantallita se coloca entre una pieza y la otra y bueno, lo que hace justamente es poder aplicar de forma bien precisa en esa cara proximal el material resinoso. ¿Cómo se aplica clínicamente? Bueno, similar a lo que se realiza con un sellante convencional. Primero diagnóstico, la zona tiene que estar bien higienizada. Se aplica la pantalla en una primera instancia con el acondicionador, que es, como les mencionaba, es un ácido clorhídrico, un ácido bien fuerte que se deja inclusive por un minuto, ¿sí? Porque lo que está buscando en definitiva es barrer parte de esa superficie adamantina intacta para que después la resina pueda acceder a las porosidades y sellar esas porosidades de la mancha blanca. ¿Sí? Ahí está la aplicación de la pantalla, se eliminan excesos, se aplica luego un alcohol para que la zona quede bien seca y se seca, y luego se aplica con otra pantallita de similares características la resina, ¿sí? El sellante infiltrante. Se aplica, se deja en contacto 2-3 minutos, se retira, se polimeriza, se vuelve a aplicar de nuevo por 2 o 3 minutos y se vuelve a polimerizar, ¿sí? Bueno, después lógicamente se pule y
Y ahí está el resultado. No hay variaciones en cuanto a anatomía, ni forma, ni tamaño, nada. Y la lesión de mancha blanca queda sellada. Bien, entonces hasta ahí, muchachos, tratamientos invasivos. Como conclusión, lo que venimos diciendo, los tratamientos invasivos tienen su indicación, tampoco les podemos pedir maravillas, tienen su indicación en cuanto a tratamiento de lesiones, sobre todo no cavitadas, pero una vez que ya existe cavitación en la zona, bueno, y esa cavitación abarca más del tercio externo dentina, lógicamente, o tercio medio o tercio profundo, estaremos enfrentándonos ya a la alternativa de tratamientos invasivos. ¿Sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a lesiones proximales cavitadas en las cuales ya tenemos que realizar algún tratamiento de mínima intervención, pero intervención al fin, la pregunta es cómo acceder, ¿sí? ¿Por dónde llegar a esa lesión proximal? Bueno, una opción, muchachos, es realizar una microcaja vertical o túnel vertical o slot, ¿sí? Desarrollado o descrita por Turdeman en el 91. El instrumental que utilizamos es el mismo instrumental para mínima intervención que utilizamos para una cara oclusal, ¿sí? Piezas de pequeño tamaño, en llamas pequeñas delicadas, troncocónicas, en forma redondeada, forma de pera, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con protección para la pieza vecina, ¿sí? Porque al acceder por una cara proximal, si no tenemos las precauciones del caso, podemos estar desgastando tejido de la pieza vecina. Y bueno, ahí ven un ejemplo de lo que es un slot o una caja o un túnel vertical, ¿sí? Accedo directamente por oclusal y elimino el tejido cariado en esa zona en particular y nada más. Y después se restaura, ¿sí? Otro ejemplo, piedras de mínima intervención. Se accede únicamente a la lesión desde oclusal y se restaura. Cavitación proximal, afectación dentinaria en la radiografía, eliminación de tejido reblandecido, ¿sí? Se accede por esa caja vertical. Había una pequeña lesión oclusal que también se trató en el momento. Esto, le vuelvo a reiterar, muchachos, son casos clínicos realizados por compañeros de ustedes de generaciones anteriores, ¿sí? Y bueno, cómo se trata y cómo se obtura de forma individual esa lesión. Bien, muchachos, y otra opción es realizar un túnel horizontal, ¿sí? Acceder a la lesión mediante un túnel o un slot horizontal, ¿sí? Accediendo ¿desde dónde? Desde las caras libres, ya sea desde la cara vestibular o desde la cara proximal o lingual. No sé si observan aquí en la fotografía cómo se accede a esta lesión, en este caso por vestibular, porque la lesión se encontraba hacia vestibular, de forma horizontal, ¿sí? Lo único que se elimina es algún sector de tejido sano, pero se elimina por conveniencia o por comodidad para poder acceder a la lesión proximal. Y lo que se busca justamente es preservar, se accede de esa manera porque lo que se busca es preservar la cresta marginal y el punto de contacto. ¿Por qué? Bueno, Mondelli nos decía por qué es importante preservar el reborde marginal para el mantenimiento de los contornos, ¿sí? De la forma de los contornos, y en definitiva de la unión de las paredes. Esto nos va a redundar en una mayor resistencia a la pieza dental, ¿sí? Si nosotros perdemos esa cresta marginal, la resistencia se va a ver disminuida de manera notoria. Y en cuanto al contorno, porque bueno, mantener el contorno nos va a facilitar muchísimo las maniobras a la hora de restaurar la pieza, ¿sí? No va a ser lo mismo mantener ese punto de contacto, la relación de contacto con la pieza vecina, que nosotros tener que realizar o que formar nuevamente esa relación de contacto, ¿sí? Entonces, las estructuras dentarias socavadas podrán ser reforzadas con materiales adhesivos, o sea, que queden zonas socavadas, que quede la cresta marginal socavada no nos preocupa porque, bueno, hoy en día con la ontología adhesiva, con los materiales adhesivos, esa pérdida de material por debajo de la cresta marginal la podremos reponer fácilmente y así darle soporte a esos tejidos socavados. Gil nos decía que las restauraciones en túneles obturadas con materiales adhesivos aumentan de forma significativa la resistencia, aumentan en un 92% de los valores de la pieza sana, ¿sí? Así que
Si nosotros mantenemos esa cresta marginal y ese punto de contacto, estamos prácticamente en valores de resistencia de una pieza sana. Aquí vemos un caso, muchachos, de una lesión proximal que se encuentra hacia vestibular. En este caso, el acceso, ¿de qué va a depender? De que accedamos a ese túnel horizontal desde vestibular o desde palatino lingual. Bueno, va a depender de dónde se encuentra la lesión. Si la lesión se encuentra hacia vestibular, accederemos de vestibular. Si la lesión se encuentra más hacia palatino, accederemos de palatino o desde lingual. Aquí vemos la lesión en proximal, cómo se accede a esa lesión con ese túnel horizontal desde vestibular, aislación, ahí viene el túnel clarito, y obturación. Va a ser bien importante cuando se obturen estas lesiones controlar que no haya ni que haya fluido ningún exceso de material restaurador, porque bueno, eso va a generar sino alteraciones ahí en los tejidos gingivales. Otro ejemplo, mesial del molar. Radiográficamente se confirma la lesión en esmalte de dentina, ya existe una cavitación en la zona. Se accede, miren la posición de la fresa, de cómo se accede a un túnel horizontal y cómo se protege la pieza vecina con una matriz metálica. ¿Sí? Miren ahí el túnel. Y bueno, después este caso se obturó con un ionómero de vidrio inyectable. Así que ha terminado el caso. ¿Algún otro ejemplo? Mesial del molar, protección de la pieza vecina, túnel horizontal desde vestibular, miren la posición de la fresa, bien horizontal. No nos extendemos ni hacia mesial, ni hacia oclusal, ni hacia gingival. Accedemos e incidimos el tejido lo mínimo posible o lo mínimo necesario para acceder a la lesión, nada más. Bueno, se obtura, se controla el tejido, exceso que no existan excesos de material en gingival, pulido, etc. Otro caso, mesial del molar, protección de la pieza vecina. Ven cómo el procedimiento se repite, muchachos, y una vez que ustedes agarren práctica y destreza clínica, y si estandarizan los procesos después de manejo clínico, son tareas que se repiten y que se vuelven en definitiva sencillas y prácticas. Mesial del molar, túnel horizontal, restauración. ¿Sí? Muchas veces, también cuando estamos trabajando proximal, se nos ve facilitado el acceso porque tenemos que trabajar dos piezas al mismo tiempo. ¿Sí? Hay una preparación de la pieza vecina que también hay que hacer y bueno, el acceso allí será más sencillo porque estaremos trabajando con las dos piezas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, invasión mínima, acceso facilitado por la preparación de la pieza vecina. Tenemos dos premolares, los dos tienen lesión. Disculpen, el canino y el premolar. Canino y premolar. Y se trabajan de forma simultánea. Este es un acceso facilitado, ¿sí? Porque trabajamos el canino y al trabajar el canino se nos libera el punto de contacto y accedemos sin grandes problemas, sin grandes complicaciones a la lesión del premolar. Una recomendación es que cuando ustedes vayan a obturar estas lesiones con el material restaurador, siempre comiencen por la lesión más pequeña. Una vez que hayan concluido restaurar la lesión más pequeña, continúen con la restauración o con la obturación de la preparación más grande. Bueno, y aquí las restauraciones trabajadas, aquí se observa la resina del canino y bueno, la resina viene premolar. También, como mencionábamos, el abordaje vestibular o palatino dependerá de dónde se encuentra la lesión. ¿Sí? En este caso, tenemos una lesión en palatino. Se hace la elección por palatino, el mismo procedimiento, protección de la pieza vecina, etc. También surge, muchachos, y es otra alternativa en cuanto al acceso de las lesiones proximales, el túnel oblicuo. El túnel oblicuo puede ser llevado a cabo cuando existe de forma previa, y es una opción, pero cuando existe de forma previa una lesión oclusal. ¿Sí? Cuando ya tenemos una lesión oclusal que hay que hacerle un abordaje oclusal, que hay que eliminar tejido afectado, hacer una dimensión selectiva de cáliz, etc.,
y tenemos a su vez una lesión proximal, bueno, muchas veces desde oclusal podemos acceder de forma oblicua a la lesión proximal. ¿Para qué? Para, como mencionamos hoy, mantener esa cresta marginal, mantener esa relación o punto de contacto que tantos beneficios nos va a traer. Aquí ven el caso, miren el año 98 y ya bueno, en la cátedra ya se estaban realizando estos procedimientos. Aquí hay una cavidad oclusal, ven la cavidad también a su vez proximal. ¿Qué hubiera sucedido hace unas décadas? Se hubiera hecho esto, ¿no? Se hubiera hecho una caja, se hubiera eliminado todo eso y chao, nos quedamos sin cresta marginal. Lo que tratamos de hacer hoy en día justamente es lo contrario, tratar de conservar lo máximo posible. Miren la abundancia de ese esmalte, la resistencia que tiene ese esmalte. Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de andar quitando esa cresta marginal? Vamos a tratar de conservarla. Y bueno, una forma es, ya que existe el abordaje oclusal, porque había una caries oclusal, abordar a esa lesión proximal desde oclusal, ¿sí? Con un túnel oblicuo. Miren cómo aquí la lesión proximal no se ve, pero miren el ancho, el espesor de ese esmalte. No había ningún tipo de necesidad de andar removiendo ese tejido. Allí ven cómo trabaja la dirección que tiene que tener la fresa para la eliminación de caries en proximal. Cómo queda la preparación, ¿sí? Como miren la sonda cómo atraviesa y cómo mantuvimos toda esa cresta marginal. Obturación y trabajo terminado. Otra opción es el mismo procedimiento pero un túnel incompleto. Existe una lesión en dentina por debajo de la superficie del esmalte, el esmalte proximal está intacto y nosotros eliminamos caries hasta ese esmalte proximal y como estamos en esmalte simplemente lo obturamos con una técnica adhesiva, ¿sí? No rompemos ese esmalte que está sano, simplemente eliminamos el tejido dentinario carioso y obturamos con un material. Bueno, y aquí ven muchachos una lesión proximal en el premolar, hay una cavitación por debajo de la cresta marginal. Se selecciona el color, colores de esmalte, colores de dentina, ¿sí? Colores de esmalte, color de dentina o cuerpo. Se empieza a hacer eliminación de tejido cariado. La eliminación terminó o abarcó la cresta marginal que quedó muy debilitada y hubo que quitarla. Se coloca una matriz para poder conformar el punto de contacto de forma adecuada. Se coloca primero esmalte, capas de esmalte, en proximal, o sea, se comienza a la hora de obturar, se comienza siempre por proximal este tipo de lesiones. Lo primero que hacemos es conformar la pared proximal, la pared que nos va a dar la relación de contacto, y entonces estaremos transformando con ese esmalte, estaremos transformando una lesión de sitio 2 en una lesión de sitio 1, o sea, estaremos hablando de forma antigua, transformando una clase 2 en una clase 1. ¿Qué ventaja nos va a traer? Bueno, nos va a traer ventajas desde el punto de vista de la manipulación. Ya tenemos conformada nuestra pared proximal, simplemente ahora nos tendremos que ocupar de oclusal. En oclusal comenzará el cargado de dentina, ¿sí? Resina color dentina, ¿sí? Diferentes capas, bueno, anatomía, y allí se terminará la obturación. Se podrá dar o no algunas pigmentaciones para darle un poco más de realismo a la zona. Ahí está. Y control oclusal. A los 4 años la restauración terminada. ¿Sí? Control a los 4 años se mantiene inalterada. A continuación, un video del doctor Baratieri, donde se simula una eliminación de caries con una pieza que tiene una lesión de caries oclusal y proximal. Estos son modelos, no es que esté trabajando sobre un paciente, por eso las piezas a veces se pueden mover un poquito, como ven a continuación. La importancia de trabajar con protección siempre de la pieza vecina cuando estamos trabajando en lesiones proximales. Miren cómo aquí queda marcada la matriz, o sea, hay que tener mucho cuidado y proteger siempre los tejidos proximales, de las piezas proximales. En este caso la cresta marginal
hubo que eliminarla. Si la cresta marginal queda muy delgada y muy frágil, bueno, muchas veces se opta por quitarla. Siempre que podamos la trataremos de mantener, pero bueno, hay casos donde esto no es posible. Se adapta una matriz, esta es una matriz del tipo Palodent, que nos va a permitir conformar de forma adecuada el punto de contacto y evitar que el material restaurador fluya hacia gingival. Bueno, aplicaremos como toda técnica adhesiva el acondicionamiento con ácido fosfórico a 37%, se aplica una delgada capa de adhesivo, se quitan excesos de ese adhesivo con aire, se procederá a polimerizar el adhesivo. Y como veíamos hoy en el caso del premolar, siempre se comienza en lo posible restaurando o obturando la cara proximal, ¿sí? Porque bueno, eso nos va a facilitar luego las maniobras operatorias. Ya pasamos de una clase 2 que es algo más complejo, o un sitio 2 que es algo más complejo, a una clase 1, un sitio 1 para obturar. Y bueno, eso nos va a facilitar las maniobras operatorias. Ven también cómo el colega trabaja con instrumental bien delgado, bien delicado, ¿no? Las paletillas son bien finitas, poco groseras, poco gordas, poco anchas, son bastante delicadas y bueno, eso les va a facilitar muchísimo a ustedes trabajar sobre todo en esas zonas que son complejas y que donde hay que el instrumental que hay que llevar a boca debe ser pequeño porque el acceso es bastante complejo. ¿Sí? Bueno, una vez conformada la pared proximal ya no hay necesidad de la matriz, o sea, ya conformamos nuestra pared proximal, no corremos riesgo de que material fluya ni nada por el estilo, así que bueno, aquí trataremos la lesión como una lesión convencional de resina compuesta. ¿Sí? Se obturará proximal y ese es el caso terminado, luego quedan lógicamente procedimientos de pulido, acabado, etc. Bueno muchachos, y como finalización de este teórico, de las 4 partes de este teórico, este concepto aplica a las 4 partes del teórico, nos pareció interesante traerles estas palabras de la Academia Pierre Collard, y dice lo siguiente, que las cavidades con máxima conservación de tejido dejan al diente con mayor resistencia y producen menor agresión pulpar. Las pequeñas restauraciones son fáciles de realizar, fáciles de retener y más estéticas. Y lo más importante, si estas restauraciones fallan con el tiempo, habrá más tejido dentario para alojar una nueva restauración. Esto tiene más de 20 años, muchachos, y sigue siendo tan válido como el día que se planteó. ¿Ah? Así que bueno, ya una vez concluidas estas 4 partes, espero que el panorama en cuanto al tratamiento de estas lesiones incipientes de sitio 1 y sitio 2 esté más clarificado. Cualquier consulta en la cátedra estaremos dispuestos a evacuar las dudas que ustedes tengan. Gracias por la atención y aquí es el fin.